Decía, este nuevo directo de lunes con el titular de qué es coaching y para qué sirve el coaching, sentando bases sobre algunas cositas, porque es cierto que la palabra coaching cada vez se escucha más y se escucha en medios de comunicación, se lee en redes sociales y por esto de que cada vez se escucha más, pues a veces nos da como apuro, ¿no? O vergüenza preguntar qué es algo que realmente hemos escuchado ya muchas veces y que no tenemos claro. Y sin embargo, preguntar es de sabios siempre, de modo que, bueno, pues vamos a poner un poquito de foco en qué es esto del coaching realmente para evitar algunos malentendidos, malas interpretaciones o cosas que se creen que no son ciertas. Teniendo en cuenta esto, yo diría que hay dos palabras fundamentales que definen qué es coaching. Y estas dos palabras son, por una parte, reflexión y por otra parte, acción. Y son dos palabras que van juntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no van juntas, no estamos hablando de coaching, puesto que podemos tener una reflexión extraordinaria, ya sea una a uno solo consigo mismo, con un amigo, con una compañera, etcétera. Pero si esa reflexión se queda ahí en eso y no va más allá, no hacemos algún cambio a raíz de esa reflexión, realmente diríamos que no estamos haciendo coaching de verdad. Y sí, hay acción, pero esa acción no es producto de una toma de conciencia, de una reflexión, de un proceso inspirador. Tampoco estamos haciendo coaching, estamos, pues bueno, en el mejor de los casos acertando con esa acción que hemos decidido hacer y en el peor pues dando palos de ciego o yendo de un lugar hacia otro como pollo sin cabeza sin saber muy bien para qué o por qué estoy yendo hacia ese lugar. Por lo tanto, por resumir esas dos palabras, coaching es la suma de reflexión y de acción. ¿Reflexión en torno a qué? Pues fundamentalmente en torno a uno mismo, a quién o qué somos, qué es lo que deseamos para nosotros en nuestra vida, para qué deseamos eso, hacia dónde queremos ir, cuál es esa mejor versión de nosotras mismas en la que nos queremos convertir. Todo ese proceso inspirador y reflexivo, ¿para qué? Para generar una nueva conciencia, para descubrir algo nuevo, para darnos cuenta de algo que nos lleve a encontrar respuestas nuevas a preguntas que quizá no son tan nuevas, porque hay preguntas en nosotros que nos acompañan desde hace mucho tiempo. Y cuando nos regalamos un proceso de coaching, un tiempo para nosotras y nosotros, realmente nos permitimos hacer esa toma de conciencia, esa introspección que nos ayuda a reflexionar. ¿Para qué? Para tomar acción. Ahora es una acción, y esa es la segunda palabra, producto de esa reflexión y que por lo tanto es producto de esa toma de conciencia, de esas nuevas respuestas y también de una apuesta por probar algo nuevo, diferente, por cambiar algo y a raíz de ese cambio, de eso que vamos a ir implementando nuevo, vamos a ir aprendiendo. Por lo tanto, esas dos palabras, reflexión y acción, son ¿para qué? Para realizar un nuevo aprendizaje, para cambiar algo que no es un aprendizaje a nivel mental, no es un aprendizaje a nivel de conocimiento, sino es desarrollar una nueva sabiduría. Y la diferencia entre conocimiento y sabiduría está en que el conocimiento es algo mental, mientras que la sabiduría pasa por nuestro cuerpo, es el producto de haber aplicado ese nuevo conocimiento y con ello haber realizado algún cambio en nuestro día a día. Por lo tanto, ya tenemos esas dos palabras, pero vamos a por otras dos, porque coaching es un proceso y es un proceso de acompañamiento. Por tanto, tenemos otras dos palabras, proceso, acompañamiento. Y voy a hacer énfasis en las dos. ¿Por qué proceso? Porque fijaos, hay muchas veces que se nos vende como coaching o que vemos como coaching cosas que son intervenciones o acciones puntuales, desde un taller sobre temas que puedan estar relacionados con coaching, una publicación, un libro, acciones que en un momento dado pueden ser muy inspiradoras, pueden traernos ideas novedosas que nos ayuden a abrir perspectivas o nuevos puntos de vista. Sin embargo, el coaching es un proceso de acompañamiento en la medida en que está conformado por varias conversaciones con un profesional, una persona que se ha formado y se ha especializado en esta disciplina, que es el coaching, y en esas sesiones, conversaciones, vamos a ir
definiendo metas, objetivos, implementando acciones como resultado de esa reflexión o esas conversaciones, haciendo cambios, y todo eso va a ir generando una serie de resultados. A veces los resultados que tenemos tras esos cambios que implementamos, tras esas conversaciones, son resultados que nos llevan a donde queremos. Otras veces son resultados que no nos llevan a donde queremos. Y en cualquier caso, desde el coaching decimos, no hay fracaso, hay aprendizaje. Siempre digo que en la vida podemos hacer dos cosas. Una es ganar, otra es aprender. Cuando implemento un cambio como resultado de una conversación de coaching y ese cambio me lleva o me acerca hacia los resultados que quiero, podríamos decir que estoy ganando. Ahora, si no me lleva a donde quiero, sin duda estoy aprendiendo, porque veré nuevas maneras, veré qué es lo que pasa cuando hago esto y esto qué tiene que ver conmigo, de qué me está hablando, qué es eso dentro de mí que puedo empezar a cambiar para que mis acciones hacia afuera sean más ecológicas conmigo y con mi entorno. Por lo tanto, esos resultados tienen que ver con aprendizajes y es el resultado de un proceso de acompañamiento. Y en coaching hablamos más de acompañamiento que de ayuda. Y hago una pequeña distinción entre estas dos palabras. Cuando ayudamos a alguien a algo, podríamos decir que hacemos parte de ese algo por esa persona, ¿no? Si yo a alguien lo ayudase a beber agua, pues cogería esta botella y le diría, oye, venga, abre la boca, ¿no? Venga, poquito a poco, ve tragando y le estoy ayudando a beber agua. Sin embargo, cuando acompañamos, lo que hacemos es guiar a esa persona a través de esa toma de conciencia, de esas preguntas inspiradoras, de esas preguntas fértiles, a ir reflexionando sobre lo que esa persona quiere, dónde está en ese momento de su vida, hacia dónde quiere ir, cómo puede hacerlo. De modo que el coaching es lo más alejado que existe de un consejo, de el decirle a alguien qué es lo que debe o no debe hacer para conseguir algo. Y en esto quiero hacer también mucho hincapié porque fijaos en que llegan muchas personas a Crearte que piden información sobre cursos de coaching y hay veces que lo que nos dicen es que yo sé que a mí se me va a dar esto muy bien porque todo el mundo viene a preguntarme qué hacer, viene a que le dé consejo y desde ese lugar pues quiero formarme para esto, ¿no? Vale, pues punto y aparte. Coaching no tiene nada que ver con aconsejar, como os decía, es lo opuesto. Y de hecho esto es lo más difícil del coaching. Decimos que el coaching es una disciplina no directiva. ¿Y qué quiere decir esto de que es no directiva? Que el coach no dirige al cliente hacia un lugar concreto. No le dice ni qué es lo que debe hacer, ni qué es lo mejor para él, ni qué cree que le puede venir bien. Bien al contrario, el coach lo que hace es tratar de entender a su cliente, conocerlo, comprenderlo y respetarlo como un ser único, individual, diferente. Y desde ese lugar lo que hacemos es sembrar ese espacio, crear un espacio de conversación seguro, confiable, donde esa persona se pueda permitir empezar a mirar dentro de sí misma para encontrar respuestas a esas preguntas que trae al proceso de coaching. Algunas de esas preguntas el cliente las trae ya de algún modo formuladas en su cabeza. Muchas de esas preguntas ni siquiera se las ha hecho nunca y para eso necesita el coach. Para que el coach le haga esas preguntas a medida que va escuchando a ese cliente, a esa persona, dirigidas hacia ese cambio que nuestro cliente quiere dar. De modo que el cliente se pueda permitir parar y desde ese parar escucharse a sí mismo y encontrar respuestas a esas grandes preguntas. Eso, ¿cómo lo hacemos los coaches? Que tiene que ver también con qué es coaching. Los coaches nos basamos en el desarrollo de 8 competencias profesionales. Cuando iniciamos nuestra formación como coaches, vamos desarrollando 8 competencias. Esas 8 competencias son competencias de vida. Quiero decir con esto que obviamente nos sirven para convertirnos en coaches, ahora también nos sirven para acompañar a nuestros equipos en el entorno profesional, también nos sirven para relacionarnos con personas de nuestro día a día, tanto en el plano personal como en el plano profesional, porque hay competencias de coaching como la escucha, como la presencia,
como el crear un espacio de confianza y seguro, que ojalá que todos los seres humanos las desarrollemos en nuestro día a día. Y ese escuchar tiene que ver con escuchar al otro, tiene que ver con escucharse a uno mismo, lo que está necesitando en un determinado momento. Esa presencia tiene que ver con estar conectadas y conectados con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias emociones, con lo que sentimos en un momento dado, para en lugar de reaccionar ante las cosas que pasan fuera, empezar a preguntarnos esas cosas que pasan fuera, ¿qué tienen que ver conmigo? ¿De qué me están hablando? ¿Qué es eso que yo necesito sanar, mejorar en mí para poder estar más presente, más tranquila, con más paz mental? Por lo tanto, desde ese lugar, esas 8 competencias son competencias de vida que en la disciplina que hemos llamado coaching, ya hace bastantes años, la ICF empieza con el coaching pues desde hace unos 30 años aproximadamente, y se definen una serie de competencias. Esas 8 competencias tienen una serie de indicadores de comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos formamos en coaching vamos desarrollando, desplegando esas competencias, obviamente a través de nuestros comportamientos. Ahora bien, no puedo comportarme de una determinada manera si dentro de mí eso no se ha ido asentando de algún modo. Por lo tanto, esas 8 competencias profesionales forman parte de lo que es el coaching. Os he nombrado algunas que son competencias más comunes en el día a día, como la escucha, la presencia, la confianza. Hay otras competencias que son muy específicas de coaching, como por ejemplo nuestra capacidad para establecer y mantener acuerdos de coaching. Por aquí hay una persona que pregunta diferencia entre un coach y un mentor, y es una muy buena pregunta que tiene que ver con esta no directividad de la que estoy hablando, puesto que un mentor es una persona que a priori ha pasado por la misma experiencia que están atravesando sus mentees. De hecho, en el mundo empresarial cada vez es más frecuente que haya mentores, y son profesionales que han desempeñado funciones similares, han llevado a cabo proyectos similares, han ocupado la misma posición dentro de una organización, y lo que hacen es acompañar a personas nuevas, esos mentees o mentorizados, para ayudarles a desplegar las competencias que se requieren para esa función o proyecto, y desde ahí el mentor aconseja desde su propia experiencia, ya sea de vida, si es un mentor de vida, ya sea profesional, si es un mentor en el entorno laboral. Sin embargo, el coach no aconseja. El coach, desde esa conversación inspiradora, reflexiva y creativa, ayuda a que sus clientes encuentren dentro de sí mismos esas respuestas. Por lo tanto, el consejo se lo da el cliente a sí mismo gracias o a través de la conversación que genera con su coach. Y esto, como os decía, es una de las cosas más complicadas a las que nos enfrentamos los coaches, puesto que hay una tendencia de los seres humanos a dar consejos. De hecho, en castellano hay un refrán que probablemente os suene a la mayoría, que es este de consejos vendo que para mí no tengo. Y de algún modo tratamos como de dictar lo que deberían hacer, decir los demás, cuando muchas veces dejamos lo nuestro vacío, ¿no? Es como que me ocupo de barrer la casa del otro y dejo la mía sin barrer. Pues desde ese lugar el mentor sí que da consejo, el coach no da consejo. Y esta es una de las diferencias fundamentales. Estoy revisando si hay alguna otra preguntita por aquí que nos pueda ayudar a poner claridad en esta distinción. Perfecto. Vale, por lo tanto tenemos que coaching es reflexión más acción, ambas cosas juntas, para integrar e ir realizando esos aprendizajes de vida que necesitamos, que coaching es un proceso de acompañamiento y que el coaching es una disciplina no directiva, en la que por lo tanto no se aconseja. De modo que todos estos comentarios que se leen muchas veces en medios de comunicación, en redes, sobre el daño que hacen o hacemos los coaches aconsejando sobre temas en los que no sabemos, pues ya nos podemos tachar, porque estos comentarios parten de personas que no tienen ni idea realmente de qué es el coaching, porque desde el coaching real no se da consejo, bien al contrario, se escucha, se respeta, se crea un espacio en el cual el otro se siente validado, se siente único, y desde ese lugar se puede permitir mirar hacia adentro y conectar con ese lugar en el cual sí están
todas esas cosas que somos, esos talentos dormidos, esos sueños por realizar, y desde ese lugar se puede ir separando el grano de la paja, de alguna manera, lo que realmente es importante para esa persona de lo que no es, me refiero para el cliente, obviamente, y desde ese lugar vamos acompañando a nuestros clientes a ir poniendo claridad, poniendo foco y eligiendo aquello que van queriendo para su vida. Y con eso conecto con el para qué nos sirve el coaching y conecto con esto primero, que es la claridad. Voy a dar respuesta un momentito por ahí, que hay una pregunta de si trabajo como coach vocacional para jóvenes. Es uno de los aspectos en los que se puede trabajar. Creo que eres compañera, ¿vale? Porque veo H. Martínez Jiménez. Yo no me dedico expresamente a trabajar con jóvenes, aunque sí hay jóvenes con los que he trabajado, ¿vale? Trabajo más en coaching de vida de cara a establecer relacionado con el propósito, con la vocación, pero desde ese lugar de propósito con personas, voy a decir, más maduras o más adultas, aun cuando en ocasiones también he acompañado a jóvenes y desde ahí bajo a ese para qué, claridad. Y la claridad muchas veces tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la vocación. Ahora, la claridad es algo también mucho más sencillo, ¿no? Muchísimas veces en nuestra mente hay infinidad de cosas a las que queremos atender, además a todas a la vez. Es como que necesitaríamos que nuestros días fuesen el doble o que tuviesen el doble de horas de las que realmente tienen. Y desde ese lugar, un proceso de coaching nos puede ayudar a aterrizar todas esas cosas que hay en nuestra cabeza de diferentes ámbitos o áreas de nuestra vida, además del área social, profesional, personal, ocio, salud, etcétera, y a empezar a establecer metas, prioridades, a organizarnos para aligerar un poco la mochila y planificarnos mejor. Por lo tanto, el coaching nos ayuda a obtener más claridad y nos ayuda a poner más foco en aquello en lo que lo queremos poner. Más cositas a las que nos ayuda el coaching, pues a desplegar nuestro potencial. A medida que vamos poniendo claridad y que nos enfocamos, porque en un proceso de coaching siempre va a haber un foco que tiene que ver con ese objetivo, esa meta que el cliente acuerda contigo que quiere conseguir en ese proceso conversacional, pues se van a ir desbloqueando muchos talentos y se van a ir desarrollando talentos que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos, que a veces envidiamos o admiramos en otras personas. Ahora bien, todo lo que admiras de algún modo es porque algo tiene que ver contigo. Por lo tanto, esas cosas que te gustan de otras personas, eso que te gustaría hacer, eso en lo que quieres convertirte, muchas veces tiene que ver con una parte de nuestra sombra a la que llamamos sombra blanca o sombra luminosa y que nos habla de talentos dormidos que también habitan en nosotros y que a veces por miedo, por falta de tiempo, por vergüenza, pues no nos hemos permitido sacar o desbloquear. El coaching nos ayuda en todo esto. ¿En qué más nos ayuda? Nos ayuda a superar obstáculos. Hay muchas veces que hay cosas que nos gustaría emprender, hacer, conseguir y que nos encontramos con trabas o obstáculos habitualmente internos, porque casi todo se resuelve dentro de uno mismo y lo que es fuera de uno tiene que ver con un reflejo de lo que es dentro y que nos habla de algo que necesitamos mirar o cambiar dentro de nosotros. Ahora, esos obstáculos se abordan en un proceso de coaching. A veces el objetivo puede tener que ver directamente con superar un determinado obstáculo o dificultad. A veces lo que sucede es que esos obstáculos o dificultades surgen en el proceso a medida que nos vamos enfrentando con ellos para conseguir las metas que hemos definido conseguir. Yo te recomendaría, por ese comentario, que vuelvas a dar espacio para creer en las personas. Ahora, sobre todo que creas en ti, ¿vale? Desde este lugar, porque cuando empezamos a creer más y a ser más amables con nosotras y nosotros, también nos empieza a ser un poquito más fácil hacerlo fuera. Ahora, es cierto que hay muchas cosas que no nos gustan de nosotras y también cosas que no nos gustan de fuera, ¿no? Y vuelve a ser como un espejo y un reflejo de lo que es dentro es fuera y lo que es fuera es dentro. Por lo tanto, vamos a empezar a hacernos espacio y a ser amables. Dicho esto, claridad, foco, superar obstáculos, desbloquear potenciales, talentos dormidos, desarrollar talentos nuevos. ¿Para qué nos viene también fenomenal el coaching? Obviamente para mejorar relaciones. La primera relación
que uno necesita mejorar en la vida es la relación consigo mismo o consigo misma. Y desde ese lugar todo lo que tenga que ver con gestión emocional, con gestión del estrés, con autoamabilidad, autocompasión, autoamor, y pongo auto en todas esas palabras porque tienen que ver con mi relación conmigo, obviamente, ¿vale? Ahora, a medida que vamos trabajando esa relación con nosotros, el coaching obviamente también nos ayuda a mejorar nuestras relaciones con los demás. Y ahí hay muchísimas cosas que podemos desarrollar a través de un proceso de coaching, como la asertividad, el cómo nos comunicamos con los demás, el cómo ponemos o nos ponemos límites, el cómo nos atrevemos a decir sí o a decir no en determinadas situaciones, la empatía. Por lo tanto, todas estas cuestiones tienen que ver con la mejora de nuestras relaciones, tanto con una misma como con los demás. Más cositas en las que nos ayuda el coaching y que yo os diría que casi es un resumen de todas las anteriores, a mejorar nuestro equilibrio y nuestro bienestar. Y el bienestar obviamente es algo subjetivo, porque como dijo ya Ortega y Gasset hace muchos años, somos subjetivos porque somos sujetos. Si fuésemos objetos podríamos ser objetivos, afortunadamente somos subjetivos. Ahora, esa subjetividad nos lleva también a podernos dar cuenta de que mi manera de mirar el mundo es mía y de que tiene que ver conmigo y que cada persona que tengo ahí enfrente tiene una manera de mirar el mundo y tiene que ver con ella, no tiene que ver conmigo. Por eso mi labor como coach es entender el mapa, la manera de ser de esa persona que tengo enfrente, cómo esa persona conforma sus pensamientos, cómo se activa ante determinadas emociones, cuándo reacciona, cuándo responde, y con todo esto vamos a poder acompañar a esa persona a ser más consciente de sí misma, ayudándole a llevar atención a todos esos procesos internos y desde ese lugar también a generar mayor bienestar y equilibrio. Y aquí podemos hablar de temas relacionados también con la gestión emocional, con la gestión del estrés, con la gestión de los propios pensamientos, creencias, etc. De modo que el coaching nos sirve para todo esto y mucho más, porque al final tiene que ver con estos grandes bloques, ¿no? De claridad, foco, desbloqueo de potencial, superar obstáculos, mejorar relaciones, crear bienestar, y esto es encontrarse uno mejor consigo mismo. Además de todo esto, y voy cerrando ya este directo y veo por aquí en 5 años os visitaré para invitaros a un café, pues estará fenomenal, y si quieres en uno también estará fenomenal, ¿vale? Venga, si hay alguna preguntita más por ahí, la voy respondiendo. Perfecto. Y en cualquier caso, os decía, coaching, además de todo esto, y resumo muy rápido esa reflexión, esa acción, ese proceso de acompañamiento, esa no directividad, esas 8 competencias y todos estos para qué, podríamos resumirlo también de 2 maneras diferentes que abordaré en directos en las próximas semanas. Una de ellas es entender el coaching como una filosofía de vida. Más allá de que acompañemos o no a otras personas desde el coaching, esto es más allá de que nos dediquemos o no al coaching de manera profesional, vivir un proceso de coaching o entrenarnos, formarnos como coaches nos ayuda a hacer del coaching una manera de vivir. Y cuando hacemos del coaching una manera de vivir, empezamos a ponernos al frente de nuestros propios procesos en lugar de culpabilizar o echar balones fuera y buscarnos excusas relacionadas con cosas que nos permitimos o no nos permitimos, etcétera, etcétera. De esto hablaré en otro directo. Y además coaching, además de esa filosofía de vida, es un modelo de gestión del cambio. Y como modelo de gestión del cambio lo podemos implementar en el mundo organizacional, en el mundo educativo, porque nos ayuda a trazar un camino para sortear una brecha entre dónde estamos y dónde queremos estar. Y desde ese lugar es un modelo de acompañamiento en la gestión del cambio, tanto para una misma o uno mismo consigo mismo como para acompañar a los demás, ya sea como manager, como gestor de equipos, como educador, como terapeuta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de estas 2 vías o líneas que el coaching nos regala, filosofía de vida y modelo de gestión del cambio, os hablo en próximos directos.
Muy buena tarde, muy buena semana y nos vemos en el directo del próximo lunes si no estamos conectadas en alguna otra acción de las que desarrollo esta semana. Que estéis bien, un placer.